Hay un momento específico en el que dejas de intentar explicar lo que sentís, porque te das cuenta de que ya no se trata de pensamiento, ni de lógica, ni de madurez emocional. Es un reconocimiento silencioso, casi corporal, como si algo dentro tuyo estuviera retrayéndose por instinto, no por miedo, sino por lucidez. No discutiste, no peleaste, no fuiste herido de forma explícita, y aún así, algo se agota cuando ciertas presencias se acercan. El aire parece más pesado, la voz interna se calla, el deseo de silencio crece. No es tristeza, no es debilidad, es percepción, y cuando esa percepción surge, no es casualidad. Nada acá es aleatorio. Existe un campo más amplio observando, ajustando, empujándote hacia un punto de no retorno, porque hay personas que no solo atrasan tu vida, la corroen lentamente mientras fingen cercanía. Antes de avanzar, permití que este instante quede. Si este contenido te encontró ahora, no fue coincidencia. Suscríbete al canal, dale like a este video y escribí en los comentarios qué has estado percibiendo en silencio últimamente. A veces, nombrar lo indecible es el primer acto consciente de liberación. ¿Alguna vez sentiste un cansancio que no viene del cuerpo ni de la mente racional, sino de algo más profundo, como si tu energía estuviera siendo solicitada todo el tiempo, sin descanso, sin intercambio real? Observa con cuidado. Ese agotamiento no surge del exceso de tareas ni del mundo allá afuera. Aparece cuando estás cerca de personas que exigen una versión tuya que ya no existe. Y el primer sistema en percibir esto no es el pensamiento, es la intuición. La intuición no es misticismo vago ni sensibilidad exagerada. Es un mecanismo refinado de sobrevivencia psíquica. Carl Jung fue directo al afirmar que el inconsciente se manifiesta primero como sensación corporal y emocional, antes de que la mente consciente logre formular cualquier narrativa coherente. El cuerpo sabe, el campo interno reconoce, y solo después, mucho después, el ego intenta explicar. Por eso, cuando entras en ciertos ambientes y sentís ganas de hablar menos, de recogerte, de observar en silencio, no interpretes eso como timidez o retracción social. Ese impulso es una señal clara de salud psíquica. Es el self señalizando que algo ahí viola tu autenticidad. No es huida, es una lectura fina de la realidad. Existe una idea peligrosa, ampliamente difundida, de que las personas evolucionadas deben ser siempre abiertas, comunicativas, disponibles, empáticas, sin límites. Pero eso ignora un principio fundamental de la psicología profunda. La psique sana sabe cuándo cerrar las puertas, sabe cuándo preservarse, reconoce cuándo el intercambio dejó de ser simbiótico y pasó a ser extractivo. La intuición surge exactamente en ese punto de fractura invisible, cuando lo que se te está pidiendo no es presencia, sino adaptación forzada. Cuando el otro no quiere quién sos, sino quién solías ser. Y el inconsciente reacciona antes de que puedas racionalizar, creando incomodidad, fatiga, silencio, un deseo casi urgente de alejarte. Jung describía el self como la totalidad psíquica, algo mucho más grande que el ego social. Cuando el self percibe una violación de la autenticidad, envía señales, no en forma de frases claras, sino como sensaciones difusas, incomodidades sutiles, alteraciones en el ritmo interno. Sentís antes de entender, y si ignorás esas señales, el precio llega después, como ansiedad, apatía, irritación sin causa aparente. Fíjate cómo esto no pasa con cualquier persona. Hay presencias que calman, incluso en el silencio, y hay presencias que cansan, incluso en conversaciones banales. Esa diferencia no es moral, no es sobre quién es bueno o malo, es sobre compatibilidad psíquica, sobre frecuencia interna, sobre coherencia entre lo que estás convirtiéndote y lo que el otro necesita que sigas siendo. Cuando la intuición pide silencio, está pidiendo espacio para reorganización interna. Cuando pide distancia, está protegiendo un proceso en curso. Y ese proceso no es opcional. Sucede quieras cooperar o no. Resistirse requiere energía. Seguirlo,
curiosamente, devuelve energía. Por eso, no te culpes por no poder sostener más ciertas conversaciones, ciertas dinámicas, ciertas presencias. No te fuerces a explicar lo que todavía no puede explicarse en palabras. La intuición no argumenta, indica, señala, susurra antes de gritar. Existe un punto específico en el desarrollo psicológico en el que el individuo empieza a percibir, con claridad incómoda, que algunos vínculos solo se mantienen mientras él se achica, y el cuerpo reacciona a ese achique. El sistema nervioso se contrae, la respiración se acorta, la mente se cansa, no porque sos débil, sino porque estás más íntegro. El error más común en esta etapa es interpretar esas señales como un defecto personal. Me estoy volviendo antisocial. Estoy siendo intolerante. Algo está mal conmigo. No, algo está demasiado bien. Lo que cambió es tu umbral de tolerancia a lo falso, y eso no vuelve atrás. La intuición no aparece para agradar, aparece para alinear. No quiere que seas educado a costa tuya, no quiere armonía superficial, quiere integridad. La integridad, muchas veces, empieza con alejamiento. Respira, observa con honestidad. Reconoce los lugares donde tu silencio no es paz, sino autoprotección. Reconoce las personas frente a las cuales tu energía se retrae. No juzgues todavía, solo mira, porque aquello que logras ver, ya no podés fingir que no existe. Y la pregunta que queda, resonando suavemente en el fondo de la conciencia, es simple e incómoda al mismo tiempo. ¿Cuántas veces llamaste debilidad a aquello que, en realidad, era tu sistema psíquico intentando preservar quién te estás convirtiendo? Existe un tipo de cansancio que no surge del exceso de estímulos, sino del mantenimiento constante de una imagen. No es el mundo lo que pesa, es el esfuerzo continuo de sostener un papel que ya no corresponde a lo que sos por dentro. Te das cuenta cuando empezás a llegar a ciertos lugares y antes de que cualquier palabra sea dicha, algo en vos ya se prepara, como quien se pone ropa vieja, apretada, solo para no causar extrañeza. Jung llamó a esa estructura persona, una máscara social necesaria, funcional, construida para permitir la convivencia, la adaptación, la comunicación. Sin ella, la vida colectiva sería imposible. El problema no está en la existencia de la máscara. El problema surge cuando el individuo se confunde con ella. Cuando la máscara deja de ser instrumento y pasa a ser identidad. Durante mucho tiempo, esto funcionó. La persona da resultados, garantiza pertenencia, aprobación, previsibilidad. Pero llega un punto, silencioso, inevitable, en que el self empieza a crecer más allá de la forma que la máscara logra contener. Y cuando eso pasa, algo se rompe internamente. No de manera dramática, de manera sutil. Una incomodidad recurrente, una sensación de estar siempre actuando, un desgaste que no pasa con descanso. Empezás a notar que algunas personas no se relacionan con vos, sino con la versión que representaste por años. No conversan con tu centro, sino con el personaje que aprendieron a reconocer. Y cuanto más te acercas a tu propia autenticidad, más esas relaciones exigen que vuelvas al papel anterior, no por maldad, por necesidad psíquica de ellos. Es acá donde empieza el agotamiento, porque mantener la persona requiere energía psíquica constante. Y cuando esa energía ya está siendo requerida por un proceso más profundo, el de individuación, el sistema entra en conflicto. Algo tiene que ceder. O alimentás la máscara o sostenés el crecimiento. No hay forma de hacer los dos por mucho tiempo. Jung fue claro al afirmar que, cuando el ego empieza a percibir los mecanismos de la persona, el retorno a la inconsciencia se vuelve imposible. Pasás a ver los hilos, notás las repeticiones, percibís cuando sonreís sin ganas, cuando accedés solo para no generar fricción, cuando callás no por elección, sino por agotamiento, y a partir de ese momento, seguir fingiendo cobra un precio cada vez mayor. Es por eso que ciertas personas se vuelven pesadas de repente, no porque cambiaron, sino porque vos cambiaste, o mejor dicho,
porque dejaste de moldearte con la misma facilidad. Ellas sienten, aunque no sepan nombrarlo, que algo en ellas pierde espacio cuando dejas de sostener el papel esperado, y de manera inconsciente pasan a exigir el mantenimiento de la máscara. Observa con atención. Esas relaciones casi siempre se apoyan en frases implícitas. Vos siempre fuiste así. Estás diferente. Esto no parece vos. Lo que realmente dicen es: volvé al lugar donde yo sabía cómo lidiar con vos. Volvé a la forma predecible. Volvé a la versión que no me confrontaba con mi propio vacío. El conflicto no es externo, es interno. Es la fricción entre el ego social, acostumbrado a agradar, y el self emergente, que ya no acepta ser comprimido. Y esa fricción genera síntomas: cansancio espiritual, irritabilidad contenida, deseo de alejarse sin saber explicar por qué, sensación de estar gastando tu propia vida en interacciones vacías. Cuando la persona domina, la vida parece funcional, pero chata. Cuando el self empieza a tomar el mando, la vida se vuelve más silenciosa y más verdadera. Solo que esa transición no es cómoda. Implica pérdidas, implica decepcionar expectativas, implica ser visto como extraño, distante, frío. Pero en realidad es lo contrario. Estás más cerca de vos que nunca. El agotamiento de la autenticidad no pasa de una vez. Se acumula cada conversación en la que te achicas, cada encuentro en el que te abandonas un poco para mantener la paz, cada vez que sentís que el cuerpo pide retracción y vos forzás presencia, hasta que el sistema empieza a fallar. Y fallar, acá, es un mecanismo de protección. No es tu esencia la que está cansada, es la máscara que ya no aguanta ser cargada. Y cuando empezás a reconocer esto, surge una incomodidad aún mayor. Darte cuenta de que algunas personas no quieren conocer en quién te estás convirtiendo. Quieren el mantenimiento del contrato invisible, el intercambio viejo, el arreglo donde vos te adaptás y ellas permanecen intactas. En este punto, no sirve explicar, no sirve justificar. El lenguaje de la individuación no es comprendido por quien todavía necesita tu persona para equilibrarse. E insistir en ser entendido solo prolonga el desgaste. Recordá las situaciones en las que saliste más cansado de lo que entraste, las relaciones donde sentís que necesitas prepararte antes de estar presente. Esos son los lugares donde la máscara todavía es exigida. Y la reflexión que se abre ahora, inevitable y silenciosa, es esta. ¿Cuántas de tus relaciones sobreviven solo mientras aceptas no ser entero? Llega un punto en el que te das cuenta de que no se trata solo de desgaste ocasional, ni de fases difíciles. El patrón se repite, las mismas sensaciones, el mismo vaciamiento después de ciertos encuentros, y entonces algo se revela con claridad incómoda. Algunas personas no se relacionan para intercambiar, se relacionan para extraer. No porque sean conscientemente crueles, sino porque sus estructuras internas dependen de eso para mantenerse en pie. Esas personas no aparecen como villanas evidentes, surgen como necesidades ambulantes, como demandas emocionales disfrazadas de cercanía. Y lo que las une no es personalidad ni historia, sino función psíquica. Operan como arquetipos. El primero es el arquetipo de la víctima. A primera vista, parece inofensivo, hasta sensible, siempre herido, siempre incomprendido, siempre cargando un dolor que nunca cicatriza. El problema no es el sufrimiento, el problema es la identidad construida alrededor de él. La víctima necesita a alguien que la escuche eternamente, que la valide continuamente, que sostenga su narrativa de impotencia. Y de a poco, te das cuenta de que nada de lo que ofreces es suficiente. Ninguna escucha resuelve, ningún apoyo transforma. Porque el dolor, ahí, no busca sanación, busca permanencia. En el budismo, ese patrón está simbolizado por los hungry ghosts, los espíritus hambrientos, seres de estómagos enormes y gargantas estrechas, incapaces de saciarse. Cuanto más reciben, más vacíos quedan. La víctima opera de la misma forma. Se alimenta de tu atención, de tu energía, de tu empatía, y aún así permanece hambrienta. No porque vos fallás,
sino porque el vacío que carga no puede llenarse externamente. El segundo arquetipo es el juez. No drena a través del dolor, sino del control. Observa, evalúa, corrige. Siempre tiene razón. Siempre un paso arriba. Siempre listo para señalar incoherencias, fallas sutiles, desvíos morales. El juez necesita sentirse superior para no enfrentar su propia fragilidad. Y, para eso, necesita a alguien abajo. Con el juez te das cuenta de que tu espontaneidad disminuye. Tus palabras se vuelven más calculadas. Te censuras antes de hablar. No porque él imponga reglas explícitas, sino porque el campo emocional se vuelve hostil a la autenticidad. La presencia del juez exige ajuste constante, y ese ajuste consume energía psíquica. Melanie Klein describió ese mecanismo como identificación proyectiva. Lo que el juez no tolera en sí, inseguridad, incoherencia, miedo, es proyectado en el otro, y el otro pasa a cargar aquello que no le pertenece. Salís de esas interacciones sintiéndote menor, confundido, inadecuado, sin saber exactamente por qué. Pero el peso no es tuyo. El tercer arquetipo es el superficial. Parece el menos nocivo, pero puede ser el más insidioso. Vive en lo superficial, evita profundidad, desvía del silencio, se ríe de todo lo que amenaza tocar lo esencial. La superficialidad no es liviandad, es defensa, es una forma de no sentir. Y cuando empezás a volverte más consciente, más introspectivo, más entero, esa dinámica se vuelve sofocante. Con el superficial, sentís que no podés ser quien sos sin arruinar el clima. Tu presencia necesita ser diluida, tus cuestionamientos suavizados, tu verdad editada. Y esa constante reducción de voz genera un vaciamiento lento, casi imperceptible. No salís herido, salís vacío. Estos tres arquetipos tienen algo en común. Necesitan que permanezcas pequeño, disponible, adaptable, no porque quieran destruirte conscientemente, sino porque tu expansión amenaza el equilibrio interno de ellos. Cuando creces, algo en ellos entra en colapso y, de manera inconsciente, intentan impedir ese movimiento. Es acá donde mucha gente se confunde. Piensa que está siendo intolerante, fría, egoísta, pero lo que está pasando es otro fenómeno, el fin de la codependencia psíquica. Dejas de sostener estructuras que no son tuyas, y eso genera resistencia. Mark Epstein describe que en relaciones de ese tipo, el vínculo no es entre dos selves, sino entre carencias complementarias. Uno proporciona energía, el otro consume. Uno crece, el otro se estanca. Y mientras ese arreglo funciona, hay armonía. Cuando se rompe, surge el conflicto silencioso. Observa algo importante. Esas personas raramente aceptan tu alejamiento con neutralidad. Lo interpretan como traición, frialdad, arrogancia, cambio negativo. Porque para ellas no solo te estás yendo, estás retirando el alimento que mantenía la dinámica viva. Y acá está el giro narrativo. No sos responsable de sostener arquetipos hambrientos. No es tu papel sanar a quien no quiere sanarse. No es tu función permanecer disponible para quien solo sabe consumir presencia. Respira. Observa en quién te convertís alrededor de cada persona. Observa dónde tu energía se expande y dónde se retrae. Esto no es juicio moral, es lectura de campo. El sufrimiento que sentís no nace del conflicto abierto, ni del rechazo explícito, ni de grandes rupturas dramáticas. Nace de la disonancia, de la incompatibilidad silenciosa entre aquello en lo que te estás convirtiendo y los ambientes y personas que permanecieron estructuralmente iguales. Es un sufrimiento extraño porque no viene acompañado de culpa clara ni de eventos obvios. Surge como una tensión constante, un ruido de fondo en la existencia. Intentás adaptarte, pero algo en vos ya no puede más. Y eso no es rebeldía, es la maduración de la consciencia. Cuando la percepción se expande, el sistema psíquico cambia de referencia. Lo que antes parecía normal pasa a sonar falso, lo que antes era tolerable pasa a ser invasivo. Lo que antes era solo parte de la vida
pasa a drenar energía vital. No porque empeoró, sino porque vos te volviste más lúcido. Esta es la parte que casi nadie avisa. Crecer psicológicamente reduce drásticamente la tolerancia a lo falso. Jung llamó a esto confrontación con el inconsciente. Cuando contenidos más profundos emergen, exigen coherencia. El self no negocia con máscaras, no acepta disonancia prolongada, y cuando insistís en permanecer en estructuras incompatibles, el sufrimiento aparece como señal de desalineación, no como castigo. Acá la metáfora de la caverna deja de ser solo filosófica y se vuelve vivencial. No estás sufriendo porque viste algo de más, estás sufriendo porque ya no lográs fingir que no lo viste. La luz no duele. Lo que duele es intentar vivir como si todavía fuera oscuro. Es por eso que después de ciertos despertares, algunas conversaciones se vuelven insoportables. No por arrogancia intelectual, sino por incoherencia vibracional. La risa forzada, la superficialidad crónica, los juegos emocionales repetidos, todo eso empieza a sonar como ruido y el sistema nervioso reacciona. El cuerpo pide distancia, la mente se cansa, el alma se retrae. Abraham Maslow observó algo parecido al estudiar individuos en proceso de autorrealización. A medida que la conciencia se expande, hay una pérdida gradual de la capacidad de tolerar ambientes que exigen fragmentación interna. La persona no se vuelve mejor, se vuelve más entera, y la entereza exige alineación. Ken Wilber describe ese proceso como una transición de niveles de conciencia. Cuando cambias de estructura interna, no es posible mantener los mismos vínculos de la misma forma, no por elección consciente, sino por imposibilidad estructural. Es como intentar correr un sistema nuevo en un hardware viejo. Algo traba. El sufrimiento, entonces, no viene de la presencia de esas personas en sí. Viene del intento de mantener compatibilidad donde ya no existe. Lo sentís cuando necesitas explicarte demasiado, cuando necesitas justificar tus límites, cuando necesitas reducir tu percepción para no generar incomodidad. Eso es disonancia. Y la disonancia, cuando se prolonga, genera síntomas, no como castigo, sino como mecanismo de corrección. La psique sana crea incomodidad para forzar reorganización. Si no fuera así, permanecerías en estructuras que ya no contienen a quien te estás convirtiendo. Percibí algo esencial. No superaste a esas personas en sentido moral. Estás desalineado, y la desalineación duele. Duele porque implica pérdida de familiaridad, pérdida de identidad vieja, pérdida de pertenencia, incluso cuando esa pertenencia ya era artificial. Por eso, esta etapa está marcada por ambivalencia. Una parte tuya sabe que no puede volver. Otra parte siente miedo del vacío que se abre cuando las referencias antiguas caen. Y en ese espacio, entre lo que ya no sirve y lo que todavía no se formó, surge el sufrimiento más agudo. Pero ese sufrimiento no pide retorno, pide pasaje. El error más común acá es intentar resolver la disonancia arreglando al otro, explicando de más, educando, convenciendo. Eso solo prolonga el desgaste, porque la incompatibilidad no está en el comportamiento, está en la estructura de conciencia, y las estructuras no se ajustan por argumentación. Cuando entendés esto, algo cambia. El sufrimiento deja de ser personal y pasa a ser informativo. Muestra dónde ya no cabes, donde tu presencia exige autoabandono, donde tu lucidez amenaza el equilibrio ajeno. Respira. Observa con calma. No intentes acelerar. No intentes forzar conclusiones. Solo reconoce dónde tu expansión encontró límites externos. Y la reflexión que se impone, sin necesidad de respuesta inmediata, es esta. ¿En qué lugares de tu vida estás sufriendo no porque algo está mal, sino porque algo ya no puede continuar? Existe un último malentendido que necesita caer para que la liberación sea completa. La idea de que alejarse exige confrontación, que salir pide explicación, que cerrar una dinámica necesita justificación moral,
argumento racional o victoria simbólica. Eso es resabio del ego social, todavía intentando organizar el mundo por la lógica del embate. El self opera de otra forma, no lucha, retira energía. En el taoísmo, esto se llama Wu Wei, acción sin esfuerzo, movimiento sin resistencia. No significa pasividad. Significa no alimentar aquello que se sostiene de tu involucramiento, no empujar, no reaccionar, no defenderse. Solo salir del campo donde el juego sucede, porque ciertos vínculos no existen por afinidad real, sino por combustible. Emoción, atención, validación, adaptación. Cuando ofreces eso, el sistema se mantiene. Cuando paras, colapsa por sí solo. No con explosión, sino con vaciamiento. Es acá donde muchos se confunden y recaen. Intentan cerrar ciclos explicando de más. Intentan ser comprendidos. Intentan salir de forma elegante, didáctica, terapéutica. Pero las explicaciones son, muchas veces, la última oferta de energía. Un último alimento para la dinámica que ya debería haber cesado. El desapego verdadero no hace ruido. Alan Watts decía que el apego no está en las cosas, sino en la resistencia a la impermanencia. Sufrís no por dejar ir, sino por intentar controlar la forma de la partida. El self no negocia despedidas. Solo se mueve cuando el campo deja de ser fértil. Eckhart Tolle va aún más directo. Cuando te posicionas como testigo y no como participante reactivo, la dinámica se disuelve sola. Ya no hay quien juegue, ya no hay quien provoque, ya no hay quien drene. El fuego se apaga cuando no hay oxígeno. Observa cómo esto es profundamente diferente del rechazo. Rechazar es empujar, alejarse es salir. El rechazo todavía mantiene vínculo energético. El alejamiento cierra el circuito. Por eso, el silencio es tan poderoso en esta etapa. No el silencio resentido, sino el silencio lúcido. Aquel que no necesita probar nada. Aquel que no se justifica. Aquel que simplemente ya no se presenta donde la integridad es negociada. No necesitas anunciar cambios internos para quien se alimenta de tu forma antigua. No necesitas explicar por qué estás más callado. No necesitas justificar límites. La coherencia interna habla sola, y quien no soporta esa coherencia, naturalmente, se aleja o intenta provocar reacción. Y es acá donde el Wu Wei se vuelve esencial. No reaccionar es el acto final de liberación. Percibí algo sutil. Cuando dejas de alimentar el fuego, el otro puede intentar encenderlo de nuevo. Con culpa, con reclamo, con confusión, con nostalgia. Eso no es amor, es abstinencia. Y atravesar ese momento exige firmeza silenciosa. No dureza, firmeza. Este es el punto en que el campo cuántico reorganiza todo. Los espacios se abren, las presencias se alejan, nuevas frecuencias empiezan a acercarse. No porque atraíste conscientemente, sino porque dejaste de sostener lo que no era compatible. La alineación sucede por sustracción, no por esfuerzo. Alejarse no es rechazo, es integración. Silencio no es huida, es lucidez. Y dejar ir no es pérdida, es retorno al self. No te estás aislando, te estás refinando. Estás retirando la energía de donde se desperdiciaba para devolverla al centro. Y ese movimiento no necesita ser entendido por nadie más que vos. Respira. Observa el impulso de explicar y déjalo pasar. Observa las ganas de ser comprendido y déjalas ir. Lo que es verdadero no necesita ser defendido. Y la última reflexión, la más simple y la más definitiva, permanece abierta dentro tuyo. ¿Qué en tu vida solo sigue existiendo porque todavía lo estás alimentando? Cuando esa respuesta se vuelva clara, el movimiento sucede solo, sin ruido, sin conflicto, sin retorno.